Buenas, ¿cómo va? A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Estamos, perfecto. Bueno, buenas. Primero que nada me presento, soy Micaela, estudiante de la Facultad de Económicas y militante del SOS. En esta ocasión les doy la bienvenida a todos a la presentación del informe de coyuntura del mes de junio. Este informe fue elaborado por el Observatorio de Economía y Políticas Públicas, lo pueden encontrar en su página web o mismo ahora se los dejamos el link en el chat. La presentación va a estar a cargo de Pablo Warren, licenciado en Economía UBA, magíster en Desarrollo Económico. Él va a presentar la parte de la evolución de la actividad económica y el contexto inflacionario. Y Julián Grancharov, licenciado también en Economía UBA y magíster en Finanzas, que nos va a estar hablando de la parte de la brecha cambiaria y reservas internacionales. Así que, Pablo, si te parece, podemos comenzar. Bueno, muchas gracias, Mica. Damos comienzo a este segundo webinar, donde, bueno, nuestra idea es todos los meses presentar los informes de coyuntura de los OSEP. En esta ocasión, los temas que elaboramos y que, bueno, son los que vamos a tratar de reflejar en la presentación y después abrir el lugar para charlarlos con todos los que se sumaron, son la actividad económica y pensar cuáles podrían ser los escenarios de una recuperación, hablar sobre la brecha cambiaria y las reservas internacionales, porque estamos en un contexto donde vemos que la brecha cambiaria está influyendo en distintas variables y es algo que hay que tener muy en cuenta su evolución, y por último, charlar sobre el contexto inflacionario. Vamos a arrancar hablando sobre lo real, lo tangible, la actividad económica. Hablamos de la pipa de la discordia, porque en vez de ser una pipa de la paz, es de la discordia, y ahora vamos a hablar por qué. A ver, estamos en un escenario que es muy complejo en términos de actividad económica, ya lo hablamos en el webinar pasado. La actividad económica está sufriendo un doble shock, uno que viene por el lado de la oferta, que tiene que ver con el cierre parcial o total de determinadas actividades económicas. Si bien hay una leve apertura durante el mes de mayo, ahora, bueno, pareciera que estamos en un escenario donde por ahí se puede volver a ver un cierre, pero el dato interesante a destacar de lo que es el shock de oferta es que ese shock de oferta asociado a, bueno, a la necesidad de cerrar determinadas actividades o de restringir determinadas actividades, aunque sea parcialmente, es un shock que se puede de alguna manera revertir más rápido, porque a menos que cierre la empresa, es una normativa de gobierno o es que pase la pandemia para que ese shock se revierta. El tema es lo que pasa por la demanda, digamos, porque si bien tenemos el shock de oferta, que tiene que ver con esto, con el cierre, con la restricción de actividades, también tenemos un shock de demanda muy fuerte, que viene dado por un menor consumo asociado a una caída de los ingresos reales de la población, por personas que se están quedando sin empleo, por trabajadores que no están teniendo paritarias, mientras la inflación, si bien en estos meses descendió, todavía sigue habiendo inflación, con lo cual hay pérdida de poder adquisitivo, y también en el frente internacional, ¿no? O sea, tenemos a todos los países del mundo, bueno, no a todos, pero a la mayoría de nuestros socios comerciales en unas recesiones importantes. Entonces también tenemos un golpe a la demanda por el lado externo. Y así como la de la oferta mostró un leve repunte durante el mes de mayo, y durante el mes de junio también lo estaría mostrando. Ahora, bueno, habrá que ver si se toman nuevas medidas de cierre de actividades. El shock de demanda se está profundizando, ¿sí? O sea, se está profundizando la tendencia a pérdida de puesto de trabajo, a pérdidas de ingresos reales. Lo que vemos, entonces, en los datos de mayo, a ver, nosotros no tenemos todavía el indicador de actividad económica de mayo, pero sí tenemos algunos indicadores parciales. Y lo que vemos, en comparación a cómo dieron estos indicadores en abril, vamos a mirar las variaciones interanuales de algunos indicadores de actividad para abril y para mayo, lo que vemos es que en mayo tenemos caídas muy importantes de la actividad económica, pero que son en general levemente inferiores a las de abril. Sobre todo las que tienen que ver
con cuestiones de oferta. A ver, el IVA interno en realidad que está asociado al consumo, fíjense, la caída es pareja. Ahora, en lo que es producción automotriz, hay una mejora, ¿no? Pasa de caer 100% en abril, donde se produjeron 0 autos, a caer 84% en mayo, justamente porque hubo una apertura de la actividad, por lo menos sobre todo en el interior del país, ¿no? Entonces, fíjense, lo que son indicadores de demanda se mantienen o se deterioran, lo mismo el caso de las importaciones de Brasil, que tiene que ver con demanda, y lo que viene más por el lado de la oferta, todavía, bueno, puede mejorar un poco de la mano de la apertura. Y efectivamente, este gráfico lo tomamos prestado del Centro de Estudios de la Producción, lo que podemos ver es que, con datos de consumo de energía eléctrica de algunos sectores, lo que podemos ver es que hay sectores que empezaron a recuperar, al menos con la apertura parcial, con una apertura más importante en el resto del país, con una apertura menor en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo que vemos es que hay algunos sectores que recuperan, ¿no? Caso muy extremo es esa línea que va ahí, que se derrumba y que después sube y pasa a todos, que es la del tabaco, ¿no? Que el tabaco, nada, fue una actividad que se considera no esencial. Se dejó de producir tabaco y después, bueno, como había un faltante de stock de tabaco, ¿se acuerdan que hubo ahí problemas con los cigarrillos? De una retomó su producción de manera muy acelerada para recomponer stocks. Después hay otras que se mantuvieron relativamente estables, ¿no? La de alimentos, fundamentalmente, porque obviamente los alimentos se siguieron produciendo y se siguieron vendiendo. Ahora, el resto de las actividades, fíjense que tuvieron caídas muy pronunciadas con el inicio de la cuarentena y después vienen teniendo una recuperación parcial. Y eso es lo que nos lleva a pensar sobre cómo puede ser la recuperación de la economía argentina. En un momento se hablaba de la posibilidad de una recuperación en forma de V, que es el primer gráfico que vemos, que tenemos a la izquierda. Eso es una caída, una recuperación en forma de V, sería a una caída acelerada de la actividad, se le responde con una recuperación acelerada de la actividad. Bueno, ese escenario ya vemos que no está sucediendo. Por un lado, bueno, por la apertura parcial, ¿no? Que tiene que ver con esto del shock de oferta, con revertir el shock de oferta, que se va revirtiendo parcialmente, pero fundamentalmente con el shock de demanda. O sea, así como la oferta se puede resolver un poco más fácil, porque salvo que la empresa cierre, bueno, si se decide abrir, vuelve a funcionar, lo que nos va a quedar por un tiempo más es el shock de demanda. Entonces eso nos podría llevar a una recuperación en forma de pipa, donde a la caída acelerada no se le responde con una recuperación acelerada, sino que con una recuperación paulatina y que tendría que venir de la mano de una recuperación de la demanda una vez que pase la cuarentena. Y después, bueno, el peor escenario posible es el de la recuperación en forma de L, que es el último gráfico, que es un escenario donde la recuperación no llega o tarda mucho en llegar, se tarda mucho en volver a los niveles previos al inicio de la cuarentena, al shock pandémico. Y bueno, ese escenario, para que se dé ese escenario, bueno, la verdad es que si en este contexto se empiezan a cerrar más empresas, si empieza a haber más despidos, y si algunas otras cuestiones empiezan a salir mal, sobre las que hablaremos más adelante, bueno, por ahí nos podríamos acercar al escenario de la recuperación en forma de L. Nosotros, por ahora, tratamos de ser optimistas y pensar en una recuperación en forma de pipa. Y hay un punto adicional, antes de cerrar con esta sección de actividad, y darle la palabra a Julián, que es que algo que suele ser un aspecto positivo en las recesiones, positivo entre comillas, ¿no? De las recesiones, y digo entre comillas porque la recesión en general es muy mala, porque, bueno, viene de la mano de aumento del desempleo, viene de la mano de caída de ingresos reales, etcétera. Pero en este escenario, lo que vemos es que las importaciones, que por lo general caen cuando hay una recesión de la actividad económica, las importaciones que por lo general caen cuando hay una recesión de la actividad económica, y te permiten aumentar la disponibilidad de divisas, que es un gran problema que nosotros venimos teniendo. Bueno, ese fenómeno que sería el lado positivo de la recesión, que una recesión es acompañada de menores importaciones, porque la caída de la actividad económica, la caída de la demanda hace que se compren menos bienes en el exterior, no nos está trayendo ahorro de divisas. Y eso es lo que trata de mostrar el gráfico de líneas. Fíjense, la línea verde oscura con puntitos es la actividad económica. Fíjense cómo la actividad económica va cayendo. Y cómo la línea verde que está abajo también va cayendo.
Esas son las importaciones medidas por el INDEC, que mide lo que sale de la aduana, ¿no? Productos que efectivamente salen y entran de aduana. En el caso de las importaciones, los productos que entran por aduana. Entonces, vemos cómo las importaciones del INDEC efectivamente caen cuando cae la actividad económica. Está pasando eso, que es lo normal, es lo que uno esperaría. Ahora, las importaciones medidas por el Banco Central están creciendo, y ese es el punto preocupante. El Banco Central no mira lo que sale por aduana, mira lo que sale de dinero por importaciones. Por ejemplo, si hay un pago anticipado de importaciones, o sea que un producto que va a venir en 3 meses se paga hoy, bueno, el Banco Central no va a medir eso, porque mide lo que sale mide la plata que sale en concepto de importaciones. Ahora, el INDEC no va a mirar eso, porque son importaciones que van a venir en 3 meses, con lo cual no pasaron por la aduana. Entonces, fíjense la diferencia fenomenal en la evolución de las importaciones medidas por el Banco Central, o sea, en función del dinero que entra, que sale, y las que son medidas por el INDEC, en función de los bienes que entran. Básicamente lo que tenemos es que en el acumulado del año, el Banco Central, las importaciones medidas por el Banco Central crecieron un 29% interanual, y las medidas por el INDEC cayeron un 21%. O sea que la recesión no nos está aliviando el frente externo. Y eso lo podemos ver también en el saldo comercial. Fíjense, nosotros podemos ver el saldo comercial medido por el INDEC, que son exportaciones menos importaciones medidas por la aduana, y exportaciones e importaciones vistas en términos de plata que entró, plata que salió. Y fíjense en abril, que es el caso más notorio, el INDEC nos da un saldo comercial positivo de 1.411 millones de dólares, explicado fundamentalmente por la caída de las importaciones, y el Banco Central nos da un saldo comercial positivo de apenas 292 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí lo que está pasando es que efectivamente hay un adelanto de importaciones muy importante que nos está distorsionando todos estos números, y nos está distorsionando de algo que suele ser una regla macroeconómica, que es que cuando cae la actividad económica caen las importaciones y el país ahorra divisas. Bueno, ahora no estaría pasando. ¿Y por qué no está pasando? Es un poco lo que va a tratar de responder ahora Grancha. Así que le cedo la palabra. Gracias, Pablito. ¿Querés pasar vos las filminas, que son poquitas? Así nos hacemos el cambio. Vale. Dale. Bueno, gracias, Pablito. Gracias, Mica. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, como decía Pablo, ahora un poco vamos a intentar explicar por qué se da este fenómeno tan atípico que comentaba él, donde la actividad económica, ni siquiera es que cae, la actividad económica cae mucho, y cómo las importaciones, base caja, los dólares que salen por importaciones, no están acompañando ese mecanismo. También veo que hay bastantes nombres repetidos de la última presentación que hicimos, del informe de coyuntura del mes de mayo, este es del mes de junio, así que para aquellos, un poco la idea ahora es vincular uno de los temas que habíamos tratado en ese informe, que era la dinámica de las brechas cambiarias, no sé si se acuerdan, seguramente no, pero que comentábamos un poco cómo la brecha de los distintos tipos de cambios paralelos se había acrecentado mucho, y había quedado pendiente, tanto en el informe anterior como en la presentación, explicar, bueno, cuál era el efecto dañino sobre la economía real que tenía esa dinámica. Gracias, Pablito. Bueno, entonces, mechando con lo que decía Pablo, un poco este concepto de opportune crisis, de cómo efectivamente si hay algún lado positivo que se puede extraer de una caída tan drástica de la actividad, que ya lo dijo Pablo y lo volvemos a hacer hincapié, obviamente el saldo siempre va a ser muy negativo, pero un aspecto positivo podría ser la acumulación de reservas internacionales. O sea, que efectivamente la caída de la actividad disminuya la demanda de la economía, caiga la importación de bienes y servicios, y eso permita al Banco Central salir a comprar divisas para justamente no dejar que se atrase el tipo de cambio y acumular reservas que van a ser fundamentales para después, si es que efectivamente Argentina logra entrar en una dinámica de recuperación, que nosotros vemos en forma de pipa, que la restricción externa no se haga presente tan pronto, por lo menos, y poder tener algún espacio externo para crecer. Y como si fuera poco, o sea, no solo tenemos una recesión muy profunda, sino que hay otros 4 factores que también deberían estar contribuyendo a que
el Banco Central de la República Argentina esté acumulando muchas divisas. Entre esos 4 factores, ahí están enumerados, está, bueno, el primero, el turismo internacional, completamente parado, que ¿por qué tiene un efecto positivo en las divisas para Argentina? Porque el turismo, históricamente, en Argentina es deficitario, es muy deficitario. ¿Qué quiere decir? Los argentinos y las argentinas que hacen turismo en el exterior gastan muchos más dólares que los que gastan los extranjeros que vienen a la Argentina de turismo. Entonces, que esto caiga a cero, el resultado de turismo, tiene un impacto positivo sobre las cuentas externas de la Argentina, básicamente porque no perdemos dólares por esa vía. Después, bueno, el estricto control del mercado de capitales con este cepo muy estricto que hay, que efectivamente logra frenar esa caída o esa demanda de dólares para atesoramiento, para ahorro, lo que se conoce como formación de activos externos, que eso ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Después, la suspensión de los pagos de deuda en moneda extranjera, que eso, si bien desde la asunción del nuevo gobierno ya se habían pagado como 4.500 millones de dólares, desde el 22 de abril que se decretó la suspensión de los pagos de la deuda externa. Entonces, eso también quita presión sobre el mercado cambiario. Y por último, la estacionalidad, se le dice que es que en el segundo trimestre suele haber una liquidación muy fuerte de divisas, que es cuando se liquida la cosecha gruesa, con lo cual debería ser este segundo trimestre particularmente de fuerte acumulación. Acá en la tablita vemos el ratio para algunos países que seleccionamos de reservas internacionales sobre PBI, porque obviamente no tiene ningún sentido comparar cuántas reservas en número absoluto tienen los diferentes países, sino que hay que tomar alguna medida relativa, y se ve como Argentina, además de no estar pudiendo acumular, parte de un nivel muy bajo de reservas internacionales, con lo cual es muy importante para Argentina que el Banco Central pueda comprar reservas internacionales. Ahí en el informe está bastante desarrollado en un recuadro aparte de por qué la importancia de acumular reservas. Muy resumidamente, las reservas netas del Banco Central, los dólares constantes y sonantes que tienen para intervenir, se le dice muchas veces el poder de fuego, ¿no? Y es el poder de fuego del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario en caso de una corrida, y que muchas veces, al tener muchas reservas, ni siquiera es necesario que el Banco Central salga a vender, sino que al tener mucho poder de fuego, esto lo que se conoce como el mercado, directamente su expectativa es que el dólar se va a mantener estable, entonces no hay una demanda muy fuerte por los dólares. Bueno, vemos que en Argentina es del 10% y en Perú llega a ser del 32%. Y ahí lo que dice de Argentina, círculo vicioso, es un poco el perro que se muerde la cola de como Argentina tiene pocas reservas internacionales, hay más demanda de dólares, hay más expectativa de devaluación y al Banco Central se le complica justamente acumular reservas. ¿Bien? Pasamos, Pablito. Gracias. Bueno, y acá vemos, ahí en el título que pusimos, el lado bueno del cepo, que acá estamos viendo 2 factores del balance cambiario que contribuyen siempre históricamente a que el país pierda dólares, que son la formación de activos externos, lo que veíamos antes, o sea, los dólares que compra la gente entre comillas, ¿no? El 10% más rico de Argentina que cobra para atesoramiento, y el turismo. Entonces vemos cómo que a partir de la puesta en marcha del cepo cambiario, en octubre del año pasado, el 28 de octubre, después de las elecciones, cómo esas 2 partidas caen muchísimo, ¿no? Se ve en el gráfico, y cómo el cepo es muy efectivo para frenar esa merma de dólares por estas 2 partidas. Pero, pasamos a la siguiente. Acá lo que estamos viendo, que está vinculado a lo que mostraba Pablo antes, es que aún así las reservas no permitió que las reservas del Banco Central aumenten sustantivamente. Acá en el gráfico de la derecha se ve como desde el 10 de diciembre del año pasado se acumularon 1.000 millones de dólares en las reservas, que es poco, ¿no? Entonces, y encontramos que está fundamentalmente explicado por la dinámica que mostraba Pablo de las brechas cambiarias. Pasamos al siguiente. Y acá está el gráfico de las brechas cambiarias. Ya había uno similar en el informe de coyuntura del mes pasado, acá lo actualizamos un poco. Se ve cómo las brechas con el contado con liquidación han llegado a superar el 80%,
y con el dólar informal, blue, ilegal, paralelo, llegó a superar el 100%. Y ahora se ve cómo hay una cierta reversión en la brecha. En el informe anterior decíamos que se había ampliado la brecha por salida de capitales de países emergentes, por el vuelo a la calidad que se van de países emergentes a países centrales, la incertidumbre por la negociación de la deuda, la baja de tasas de interés local para plazos fijos, etc. Esas tres cosas entendemos que hay una cierta reversión en la dinámica que también ayudó a que las brechas disminuyan. O sea, la salida de capitales de los países emergentes hubo una reversión muy, muy fuerte. La incertidumbre por la negociación de la deuda, todo parece indicar que va a haber un acuerdo por la deuda, todavía no se sabe, hay cuestiones sobre todo vinculadas a temas legales que piden los acreedores y que el gobierno no está dispuesto a concederles, que están trabando un poco ahí, pero pareciera que la incertidumbre por ese lado se está despejando un poco y las tasas de interés en pesos subieron mucho en el último tiempo. Y las nuevas regulaciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, que no vamos a entrar en eso, pero que también ayudó a revertir la brecha. Siguiente, Pablito. Bueno, y por último de esta parte, es un poco para entender qué es, o sea, bien el vínculo entre una brecha cambiaria alta y la dinámica que mostraba Pablo de cómo el balance cambiario, o sea, el balance comercial reflejado en el balance cambiario se ve deteriorado. ¿Bien? ¿Y eso por qué es? Yo acá dividiría en dos grandes grupos. Uno, lo que uno puede catalogar de legal y otro de ilegal, pero siempre con matices. Siempre dentro de las legales puede haber ciertos mecanismos que sean ilegales, pero ahora lo vemos. Dentro de las operaciones legales tenemos el adelantamiento del pago de importaciones o de deudas con el exterior o el retraso de venta y liquidación de exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al primer caso. Si una empresa que importa productos del exterior, por ejemplo, cree que como la brecha cambiaria es tan alta, el tipo de cambio oficial está atrasado o que en el corto plazo va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial o va a aumentar el tipo de cambio oficial, va a adelantar importaciones, va a decir, che, me sale más barato importar hoy que importar en 2 semanas, así que adelantemos importaciones, por más de que no traigamos ya los productos, dejemos las pagas, las importaciones, y después las vamos trayendo con el correr de los días. Entonces, el balance cambiario se ve deteriorado. Y lo mismo por el lado de las exportaciones. Si uno cree que el tipo de cambio oficial va a subir en el corto plazo, ahí hay dos mecanismos diferentes. O no vender la mercadería al exterior, guardarla en silobolsas, por ejemplo, y otra es no liquidarla. Una vez que vos exportaste, el Banco Central, según rubros, tiene una determinada cantidad de días en el cual uno está obligado a vender esos dólares. Para el caso de la soja es un periodo muy corto, así que suele pesar muchísimo más las silobolsas, o sea, no vender la mercadería, pero hay en otros rubros que llega a 6 meses, por ejemplo. Entonces, eso también juega. Uno puede haber vendido la mercadería, ya tener los dólares, pero esperar el mayor plazo posible hasta efectivamente vender esos dólares. Y después pasamos a dos que son ilegales, hablando resumidamente, que es sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno hace una importación por $100 con artilugios de contadores, abogados, etcétera, decir que esa importación en vez de ser por 100 son por $120. Entonces uno puede comprar en el mercado oficial $120 y esos $20 que en realidad no fueron para importar, sino que uno tiene esos dólares en la mano, después los vende en el mercado paralelo y se hace esa diferencia de plata. Y subfacturar exportaciones es lo contrario, es decir, exporté por 100 y digo que exporté por 80. ¿Bien? Y por último tenemos esto de hacer puré, que si bien ahí puse los números como para tomar dimensión del problema, que es reducido, o sea que por esta vía se están perdiendo casi 470 millones de dólares versus 7.000 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado, pero que entre enero y abril se perdieron 470 millones de dólares en estos $200 que permite el Banco Central comprar a hoy 94, 95 pesos.
y que gente que ya sea para ahorro, que efectivamente compra $200 y los atesora, o para hacer puré. La idea no es dar ideas, sino explicar lo que está sucediendo, que comprar los $200 y esos $200 se venden en el mercado paralelo y se hace una diferencia de dinero que bueno, estaría haciendo un subsidio al 10% más rico de Argentina, que si bien después está el debate de costo político, de restringirlo versus beneficio económico, yo soy partidario de que no, Argentina tiene tal falta de dólares que no es bueno seguir perdiendo, aunque sean pocos dólares, por esa vía. Y creo que es la última, ¿no, Pablito, esta? La última, sí. Así que pasamos al último tema, que es el contexto inflacionario, ¿no? Que es lo que está pasando con la inflación en estos meses y en este periodo tan raro. A ver, lo que estamos observando desde que empezó la cuarentena es una desaceleración de la inflación. En abril y mayo la inflación mensual fue 1,5%. Esto es el valor más bajo desde el 2017, o sea, fue antes de que empiece las devaluaciones del 2018, ¿no? O sea, tenemos que ir atrás del inicio de la crisis para encontrar niveles de inflación de estas características. Ahora, la pregunta es, ¿este dato es positivo? ¿Nos está diciendo que la macroeconomía argentina se ordenó? ¿Nos está diciendo que estamos en un sendero de desinflación? Bueno, eso es un poco lo que queremos reflexionar en estas filminas que vienen. A ver, ¿en qué se fundamenta la desaceleración de la inflación? Y se fundamenta en cosas que la verdad no son necesariamente buenas, o que ponen presiones a futuro. La primera es el congelamiento tarifario, ¿no? Efectivamente, en el inicio de la cuarentena, en este escenario tan complejo, el gobierno tomó la decisión, yo creo que acertada, de, bueno, posponer todo aumento de tarifas, ante el escenario de caída de ingresos de la población, lo cual me parece sensato, pero bueno, pone una presión adicional en el frente fiscal sobre lo que después vamos a hablar. Eh, la suspensión de paritarias y rebajas salariales, ¿no? O sea, no están habiendo paritarias en Argentina y hay muchos sectores que están con rebajas salariales. Bueno, tarifas, salarios son componentes fundamentales de los costos. Esa situación está haciendo que, por lo menos desde el lado de los costos, se reduzca la presión a la suba de precios. Y lo mismo con la estabilidad del tipo de cambio oficial. Si bien la brecha cambiaria puede poner algunas tensiones, y sobre todo en sectores como la electrónica, donde, bueno, tratan de ajustar los precios en función del, precio, del costo de reposición, o sea, del costo que prevén tener en un futuro y no del costo pasado, en general la economía se rige por el tipo de cambio oficial, con lo cual tenemos los tres componentes principales de los costos, que son tarifas, salarios y tipo de cambio, relativamente estables. Si a eso le sumamos lo que está pasando con la demanda, que estamos con una retracción de demanda fenomenal, también decimos, bueno, en este escenario de costos estables tampoco hay mucho margen para subir precios porque la demanda está muy retraída, ¿no? Entonces, me parece que hay explicaciones verosímiles sobre por qué se desaceleró la inflación. La pregunta es, bueno, ¿cómo sigue todo esto? También una aclaración que no es menor hacer, que probablemente no modifique demasiado los datos, pero está bueno tenerla presente, que es que por la pandemia hay algunas cuestiones metodológicas un tanto complejas en la medición de los precios, que es que básicamente hay muchos precios que no se están pudiendo relevar. Algunos se están logrando relevar de manera presencial, otros se están haciendo de manera no presencial, que es una novedad, y algunos directamente no se están alcanzando, ¿no? Entonces eso también puede ser algo que haya distorsionado un poquito la medición, sobre todo en el mes de abril, no tanto en el mes de mayo, donde al menos se alcanzó la mayor parte, aunque sea de manera no presencial, pero bueno, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta por las dudas. Si bien me parece que los índices de inflación marcan la tendencia real, porque, bueno, está fundamentada en estas explicaciones que veníamos dando. Pero se encienden algunas alarmas. A ver, estamos en un escenario donde todos los países de la región, o la mayoría de nuestros principales socios, estuvieron devaluando.
Eso, en términos de competitividad, nos puede generar alguna presión, ¿no? Los otros países evalúan, mientras nosotros tratamos de sostener el tipo de cambio relativamente estable, a la par que tenemos una inflación superior al resto, bueno, estamos teniendo una apreciación real. Nada, eso como una cuestión de competitividad para tener en cuenta, pero que, bueno, es más general. Estamos en un escenario donde, bueno, no necesariamente van a ser estas cuestiones las que determinen el valor del tipo de cambio. Estamos en un escenario que es muy complejo, donde, bueno, los fundamentals se pierden un poco de lado y el tipo de cambio se determina por otros factores, pero bueno, para hacer un llamado, no deja de ser un llamado de atención. Y sí, una cuestión que es bastante compleja y que merece que por ahí después le dediquemos un tiempo en la parte de preguntas, que es lo que está pasando en el frente fiscal. A ver, nosotros no somos de ninguna manera de la idea simplista de la emisión genera inflación, de que el camino para reducir la inflación es reducir el déficit fiscal. Bueno, de hecho, lo que estamos viendo es que estamos en un escenario de profundización del déficit fiscal y de emisión monetaria y la inflación se está desacelerando. Pero es algo con lo que tenemos que ser cautelosos. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo desde el inicio de la pandemia? Bueno, que el déficit fiscal está creciendo bastante fuerte, ¿no? Fíjense, esa barra que va para abajo, 124.000 millones de pesos en marzo, 228.000 pesos en abril de déficit primario, o sea, sin contar los pagos de intereses, o sea, hay una profundización muy fuerte del déficit fiscal, asociada obviamente a la caída de la recaudación, que trae inevitablemente una caída tan fuerte de la actividad económica, y asociada también a el crecimiento del gasto, ¿no? Por las medidas que se están tomando para paliar los efectos de la pandemia. Entonces, nos encontramos con un escenario de déficit fiscal sin posibilidades de acceder a endeudamiento y sin posibilidades de financiarnos entonces de alguna u otra manera, y bueno, el recurso que queda es lo que se suele llamar emisión monetaria, que técnicamente son adelantos transitorios o giros de utilidades del Banco Central al Tesoro. Bueno, ¿por dónde viene la señal de alarma para nosotros? No, o sea, porque otra vez, ¿no? Están pasando muchos agoreros en la televisión diciendo, no, la emisión va a traer la inflación. No, bueno, esto, a ver, no necesariamente es así. Además, en general no se explican los canales, o se explica a través de canales que son medio de difícil o dudosa explicación. Pero lo que a nosotros sí nos preocupa es que un mayor déficit fiscal financiado con emisión implica más pesos dando vuelta en la economía. A priori esos pesos no creemos que no van a demanda porque, bueno, la velocidad de circulación del dinero se redujo bastante porque las transacciones están siendo más lentas, están habiendo menos transacciones, pero son más pesos que en algún lugar terminan, en el bolsillo de alguien terminan. Y si esos pesos van a dólares, nos ponen una tensión por el lado de la brecha cambiaria, ¿no? No pueden ir al tipo de cambio oficial porque está regulado, pero sí pueden ir al tipo de cambio paralelo. Entonces pueden llegar a incidir en la cotización de los tipos de cambio paralelo y por lo tanto pueden aumentar la brecha con todos los efectos nocivos que dijimos que traía un incremento de la brecha cambiaria. A ver, ¿esto inevitablemente va a ser así? No, no necesariamente. Depende cómo se logren absorber estos pesos. Si la economía efectivamente después usa este dinero para hacer transacciones, y bueno, simplemente ese dinero aceita las transacciones de la economía, y se trata de transacciones que por ahí requieren aumento de la producción, y como la utilización de la capacidad instalada está en niveles bajísimos, efectivamente la mayor demanda se responde con mayor producción, y el restante, el Tesoro o el Banco Central lo logra absorber con instrumentos en pesos. Bueno, ese sería un escenario deseable, sería un escenario súper positivo, pero bueno, no podemos, en este contexto tan complejo que viene viviendo Argentina hace bastante tiempo y que ahora fue grabado, no podemos no prender la señal de alarma de que estos pesos vayan a algunos instrumentos más nocivos y que tengan canales que sean no deseables. O sea, va a haber un gran desafío acá de cómo se administra esta nueva emisión. Entonces lo que vemos es la siguiente perspectiva. Que por el lado de cuestiones que pueden aumentar la presión inflacionaria, bueno, esta mayor emisión monetaria, en caso de que no logre ser absorbida, puede aumentar la brecha cambiaria y por lo tanto generar alguna presión inflacionaria si arrastra el tipo de cambio oficial, mismo si se mantienen las devaluaciones de los países de la región, también puede poner presiones sobre el tipo de cambio y por lo tanto una
devaluación del tipo de cambio implicaría presión inflacionaria. Y el resultado de la negociación de la deuda, que es dudoso, que lo que vemos es que si sale mal, probablemente aumente la presión inflacionaria, también por el lado cambiario, en el sentido de que un mal acuerdo, no acuerdo con la deuda, probablemente genere liquidación de activos en pesos para pasarse a divisas y salir del país. Entonces eso, bueno, aumentaría la presión cambiaria y por tanto inflacionaria. Así como creemos que un buen acuerdo reduciría la presión inflacionaria porque generaría una sensación mayor de calma, de confianza en los activos en pesos. Entonces, bueno, la deuda puede jugar para cualquiera de los dos lados. Y como otros elementos que reducen la presión inflacionaria está el congelamiento de tarifas y uno que es muy poco deseable, que es la postergación de las paritarias, que hoy está reduciendo la presión inflacionaria. Pero bueno, hay que ver qué sucede con eso porque también venimos de ya 2 años, casi medio de caída de salario real. Bueno, postergar las paritarias tampoco no luce ni como algo deseable, ni como algo tampoco plausible. Así que bueno, con eso le doy pie a Granja para que cierre con algunas conclusiones. Gracias, Pablo. Esperen que me ponga la camarita. Bueno, y para ya cerrar y pasar a la parte de preguntas o debate, algunas conclusiones o también preguntas disparadoras o de perspectivas para pensar. Es sobre todo retomando lo que ya fuimos charlando, preguntarnos si estas subas en los precios de los bonos del último tiempo, subas muy, muy fuertes, pueden ser un indicador de que efectivamente va a haber un acuerdo por la deuda. Si bien, o mi opinión personal es que sí, y que las partes ya están bastante cerca y que lo más probable es que haya un acuerdo de reestructuración de la deuda en dólares o en moneda extranjera en manos de no residentes. Hasta el momento, todavía esto que se llama este concepto keynesiano de la incertidumbre radical todavía no cede. Hay mucha incertidumbre sobre hacia dónde va a ir la economía y eso en general se traslada en más presión sobre el dólar y sobre el dólar disponible, ¿no? Entonces, en más presión sobre la brecha cambiaria. Sí creemos que, como comentábamos, que uno de los factores que contribuyeron a que caiga la brecha, en realidad la brecha con el contado con liquidación y el MEP, sobre todo, no con el dólar ilegal, blue, negro, como le quieran decir, tantas regulaciones las vemos como de muy corto plazo y que no son sostenibles para una economía que intente crecer, sino que incluso en propias palabras de PESE, del Banco Central, son medidas que se ponen mientras está la negociación por la deuda con una incertidumbre tan grande y que son de corto plazo y una vez solucionado el tema de la deuda se empezarían a flexibilizar. Así que lo vemos ahí como ponemos entre comillas como un intento de ganar tiempo y que efectivamente si hay un buen acuerdo, porque tampoco se trata de hacer un acuerdo porque sí, eso lo ha dicho Guzmán muchas veces, de hacer un mal acuerdo no traería los efectos negativos, que son pagar muchos dólares, y no traería los efectos positivos, como son despejar las expectativas de devaluación, porque si los vencimientos de Argentina en dólares siguen siendo completamente impagables, las expectativas de devaluación van a seguir siendo muy altas, el mercado no se va a abrir, nadie nos va a prestar, etcétera. Así que si efectivamente se logra firmar un buen acuerdo, podría ser mejor, podría ser peor, que logre moderar las expectativas de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que un exportador o un importador no diga, no, un importador no, voy a adelantar todas las importaciones que pueda, o un exportador voy a posponer todo lo que pueda porque creo que el tipo de cambio va a subir. Creemos que si hay un buen acuerdo, eso se puede calmar, que las expectativas de evaluación se moderen y cierta estabilidad. Un poco tranquilizar los mercados, que no vivir en esta locura permanente de no saber qué va a pasar la semana que viene. Creemos que podría ayudar mucho el acuerdo de deuda. Sobre todo, por esto de la manta corta, que estamos en una pandemia con una gravedad muy, muy fuerte para la economía real,
donde efectivamente los márgenes de acción son muy acotados, con una economía heredada con fragilidades muy altas, en default, una economía que ya estaba en default antes de que asuma el nuevo gobierno, no solo default de deuda de moneda extranjera, sino también en pesos, que eso fue un poco atípico, sin reservas internacionales, que ya lo estuvimos diciendo, y con una inflación muy alta e inestable, ¿no? Entonces, como opinión personal, yo creo que las presiones inflacionarias son mucho más fáciles de manifestar en un contexto de alta inflación e inestable que en un contexto de baja inflación y estable, con lo cual creo que hay que ser muy prudentes con esto que decía Pablo de las presiones inflacionarias. Y para cerrar, lo último, lo que decía recién, y vinculándolo con lo último que decía Pablo, como también un partido clave va a estar en qué pase con todos los pesos que están dando vueltas, que yo coincido 100% en que tiene que ser así, que no queda otra opción que financiar este déficit fiscal con emisión monetaria, porque no hay mercados de deuda disponibles, pero como esos pesos en el día después de la pandemia o del aislamiento puedan ser absorbidos, ya sea con aumento de la actividad, que sería el mejor escenario, o con el mecanismo de reflujo, que hablábamos de eso también en la última agenda, de que efectivamente recuperara el peso de alguna manera como mecanismo de ahorro. Así que con eso terminaríamos. No sé, Mica, si querés abrir a preguntas, debate, críticas. Ahí estamos, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias, Grancha y Pablo. Segundo, ahí les dejo el link en el chat para que puedan chequear el informe. Y sí, abrimos una ronda de preguntas o críticas, como dice Grancha. Las vamos mandando por el chat o quien se anime puede activar su micrófono. Y bueno, ustedes se van turnando para responder. Dale. Ahí veo una pregunta por Vicentín, podemos arrancar por ahí, mientras sigue mandando. A ver, Vicentín, ¿qué papel juega? Estamos en una situación muy rara, la verdad, donde, bueno, hay muchos frentes abiertos en la política y la economía y que no se terminan de cerrar, entonces es difícil terminar de ver lo que pasa con las cosas, ¿no? La renegociación de la deuda, Vicentín, el impuesto a la riqueza, ¿no? Hay varias discusiones abiertas ya hace un tiempo y que no se terminan de cerrar. Lo de Vicentín me parece que hay dos cuestiones para pensarlo. Uno es cómo impacta hoy en la macro y otra es cómo impacta más en términos estratégicos de desarrollo. Después, obviamente, hay un montón de consideraciones políticas, ¿no? Pero bueno, en lo económico serían esas dos cuestiones. A ver, en lo macro puede ser que ponga alguna tensión en el contexto del acuerdo de la deuda. Eso la verdad que no es de descartar. A ver, es un caso muy particular donde se trata de una empresa que estaba en un concurso de acreedores, con una deuda impagable, después de, además, por haber hecho todo mal, porque es una empresa que está en el sector más rentable de la Argentina y no hay ninguna empresa de las características de Vicentín que esté en la situación en la que está Vicentín. Tuvo que ver con una muy mala administración, incluso presuntamente ilegal. Pero bueno, es cierto que la palabra expropiación a los acreedores no les gusta mucho y en ese sentido, bueno, podría llegar a tener algún efecto negativo, sobre todo pensando en que los acreedores si negocian ahora el acuerdo, también muchos van a querer vender sus bonos rápidamente y cuestiones como expropiaciones en general influyen a la baja en los precios de los bonos. No, eso más por el lado financiero, macro y bien de corto plazo. Después pensando en qué cosas positivas podría traer Vicentín, que yo creo que las hay, digamos, me parece que es interesante pensar al Estado más adentro del sector, que es el sector más competitivo hoy por hoy en términos productivos del país,
y inserto de un modo que puede hasta potenciar a los productores, porque Vicentín, bueno, de un lado, buena parte de la deuda que deja es con los productores, pero además las empresas, las cerealeras, las empresas exportadoras en general, al ser grandes empresas, tienen un trato muy desigual con los productores, donde en lo que tiene que ver con precios, bueno, suele ser, no suelen ser muy favorables para el lado de los productores esas negociaciones. Y después, eh, nada, es interesante pensar que el Estado pueda entrar a conocer más de adentro el negocio de la exportación de granos, para poder captar mejor y actuar mejor ante situaciones de no liquidación de divisas, y bueno, ese tipo de cosas. Claro, ahí mencioné lo de la subfacturación, por ejemplo. Bueno, sí, efectivamente, conocer un poco mejor cómo van los stocks en el mercado, ver más de adentro qué dinámicas se están dando, si hay cuestiones de subfacturación. O sea, la verdad que es interesante pensar que el Estado pueda tener una empresa testigo en un sector tan importante de la economía, que hoy no lo tiene, que en su momento, bueno, existía con la Junta de Granos, y hoy por hoy es 100% privado, en mayoría en manos extranjeras. Así que bueno, hay algunas cuestiones interesantes. Bueno, vamos a ver qué termina pasando con eso, porque como decía, nada, está en stand-by. Hoy por hoy pareciera que se está yendo a un esquema no de expropiación, sino de participación mixta, donde el Estado tenga una parte de la empresa y bueno, se queden algunas otras empresas participando, incluso hasta por ahí los antiguos dueños, o los dueños actuales de Vicentín. Si alguien tiene alguna pregunta también de algo que no se haya entendido o algo que está en la presentación, también encantados de responder. Sí, por ejemplo, el tema deuda, que le habíamos dado mucha entidad la vez pasada, esta vez no lo tocamos tanto en la agenda y no profundizamos ahora, pero bueno, hubo novedades que también sería interesante charlar si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí Andrés Capa dice, ¿podrían dar precisiones acerca de qué se consideraría un buen acuerdo? ¿La tomo yo, Pablito? Dale, magíster en finanzas. Eh, Obviamente eso es muy subjetivo, ¿no? Mi opinión personal, o no solo subjetivo, sino es muy difícil saberlo ex ante o antes de ver cómo después reacciona a esto el mercado después del acuerdo. Yo lo que sí creo que es fundamental es despejar los vencimientos en dólares, porque creo que una vez que ya lo ha dicho el ministro, una vez que se cierre un acuerdo con los no residentes, trasladar ese mismo acuerdo a los residentes, con lo cual creo que sería fundamental despejar vencimientos de dólares fuertes como tenía la Argentina para los próximos años. En todas las propuestas, tanto del gobierno como de los acreedores, eso medianamente se cumple. Obviamente en la propuesta del gobierno se cumple más que en la propuesta de los acreedores. Sí hay en todos los casos una fuerte reducción de los vencimientos en el cortísimo plazo. Eso es fundamental. Para mí, algo en lo que siempre nos falta mucha información a los que la vemos de afuera, es qué va a hacer el FMI, ¿no? Yo creo que también está bastante atado a qué se termina resolviendo con el fondo, qué se puede considerar un buen acuerdo o no. O sea, yo creo que la necesidad de posponer los vencimientos en el corto plazo para la Argentina cambia muchísimo si el FMI nos va a dar más plata o no nos va a dar más plata. Pero bueno, siempre para mí lo mejor es ser pesimista, y suponer que no.
Entonces, sí, creo que eso es fundamental y en el mejor de los casos sería que Argentina pueda colocar deuda en moneda extranjera y usar esos dólares de una mucho mejor manera que como se usó en años anteriores, sobre todo para mecharlo con el tema de la presentación. Creo que es muy importante acumular reservas internacionales. Veíamos el ratio ese tan bajo de Argentina de reservas a PIB. Y como por el lado del superávit comercial pareciera no estar viniendo una buena acumulación de reservas, poder colocar deuda podría servir bastante. Así que eso diría. Obviamente que cuanto más quita haya va a ser mejor y que acepten. No creo eso que dicen de que cuanto más market friendly sea el acuerdo, o sea, cuanto menos quita haya va a ser mejor porque el mercado te va a tener más confianza. Creo que es todo lo contrario. Cuanto más quita haya, Argentina va a tener mejores fundamentals, mejores ratios de deuda y que va a haber más probabilidades de conseguir financiamiento. Tenemos dos preguntas más, una de Miguel y otra de Juan. A ver, se las leo y ustedes deciden quién contesta, ¿estamos? Además del adelanto de importaciones y retrasos en expos y de las cuestiones ilegales, ¿sabrán en qué medida las diferencias caja versus devengado en el primer cuatrimestre de 2020 estaría asociada a cambios en la normativa del Banco Central, ya que se compara con un periodo, primer cuatrimestre de 2019, en el que estos pagos podían realizarse a través de cuentas en el exterior sin tener que efectuar la operación en el MULC? O sea, las impos caja estaban mucho más bajas que las impos devengadas. Y No, por, la verdad sí. es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero no lo medimos. La verdad que sería interesante de cuantificar. Probablemente eso, bueno, reduciría un poco la gran diferencia entre la variación de importaciones del BCRA y la del INDEC, pero no alteraría, puede alterar un poco, digamos, el argumento, pero no la tendencia, me da la impresión, porque lo que vemos es, por ejemplo, que cuando más se profundiza la diferencia entre el devengado y el caja es en abril. Por lo tanto, digamos, la brecha cambiaria pareciera estar sin duda jugando, porque a medida que se aumenta la brecha se va incrementando esa diferencia entre el devengado y el caja, pero nada, estaría bueno hacer, es un número interesante para calcular, ver si se puede estimar. Y por el otro lado, tenemos a Juan, que pregunta, ¿tienen vista alguna experiencia histórica de unificación de mercado, de cambios que a mediano o largo plazo puedan servir como norte en Argentina? Yo ahí diría, hay un paper muy bueno de Liebman, Emiliano Liebman es ahí profesor en la Facultad de Económicas de la UBA, que un poco lo que muestra, lo recomiendo, es cómo las unificaciones cambiarias siempre tienden a ser el tipo de cambio oficial convergiendo al tipo de cambio financiero, ¿no? O sea, lo vimos en la salida del cepo en fines de 2015, cuando después de que asuma Macri, cómo el tipo de cambio, si bien terminó un poco más abajo que lo que está el tipo de cambio paralelo en ese momento, terminó muchísimo más cerca creo que terminó en 13,5 y el paralelo está en 14,5 versus el oficial en 9,5, con lo cual en general tiende a converger hacia el tipo de cambio financiero. Y ahí, para mí, hay una cuestión que es interesante, que es, o sea, nosotros un poco lo que veíamos era, bueno, como con el cepo, cuanto más alta sea la brecha, más complicaciones trae ese cepo. Pero para mí la pregunta que surge ahí es, si la brecha cambiaria no fuera tan alta, ¿valdría la pena tener un cepo? Entonces yo creo que justamente vale la pena tener un cepo cuando la brecha cambiaria es muy alta, de decir, bueno, tengo un cepo porque si no el tipo de cambio, el dólar al que se importan alimentos, por ejemplo, estaría hoy en 120, pero probablemente si el tipo de cambio paralelo, financiero, lo que sea, hoy estuviera en 80 y el tipo de cambio oficial está en 72, probablemente no haría falta tener un cepo tan estricto. Pero con respecto a tu pregunta, ¿alguna experiencia así como Faro? No se me ocurre.
Sí, quería sumar algo que estuvimos discutiendo el otro día en la reunión de los CEP, que de hecho, bueno, no nos terminamos de poner del todo de acuerdo, pero es interesante para pensar, que es hacia dónde debería ir el tipo de cambio. Nada, estamos en un contexto donde todo fundamental parece perderse y nada, donde una crisis financiera te puede poner el tipo de cambio en cualquier nivel y que no esté asociado a la productividad de la economía, que no esté asociado a nada, ¿no? En estos contextos particulares puede pasar cualquier cosa. Ahora, lo cierto es que si uno sí se pone a mirar un poco más el anclaje real que tiene la economía argentina y vemos los valores del tipo de cambio, nos encontramos con que el tipo de cambio oficial en términos reales está a valores de 2011, o sea, hubo varios años donde estuvo muchísimo más bajo, y que el tipo de cambio paralelo, si no lo hace en términos reales, nos lleva al 2002. O sea, nos lleva a niveles donde, si bien no hay un consenso sobre qué es un tipo de cambio real alto y qué es un tipo de cambio real bajo, pero si hablamos del 2002, hablamos de un escenario donde, por lo menos en términos relativos, para otros momentos de la historia argentina, el tipo de cambio real está muy alto, ¿no? Entonces, eh, digo, pensar que ese es el tipo de cambio de la economía argentina, no sé, a mí me cuesta pensarlo un poco, digamos, porque es un tipo de cambio que nos pondría, por ejemplo, con los salarios mínimos en dólares más bajos de la región, bueno, sin contar el caso de Venezuela, pero que nos pondría eso, salarios en dólares súper bajos, mucho más bajos que toda la región, y no sé si esa es la relación real que tiene Argentina con sus socios comerciales. Por eso, nada, hoy estamos en un escenario que es muy confuso, donde se juegan muchas variables, eh, pero bueno, donde a mí me genera, o sea, también comparando con 2015, digamos, en 2015 hablamos de un escenario de tipo de recambio real mucho más bajo, tanto en el oficial como en el paralelo en relación a ahora. Digo, pensando en dónde podría llegar a terminar el tipo de cambio real si se logra ordenar un poco la macroeconomía argentina. Bueno, si les parece, dejamos un minuto más para ver si hay alguna otra pregunta y si no, cerramos. Apareció Ignacio, pregunta, ¿qué opinan de las microdevoluciones que viene llevando diariamente el Banco Central? Voy yo. Bueno, gracias Ignacio. De eso hablábamos un poco en la agenda, de cómo efectivamente el Banco Central, para no atrasar el tipo de cambio, está convalidando microdevaluaciones bastante predecibles, todos los días la misma tasa de aumento del tipo de cambio. Eh, Eso lo vemos como algo que puede tener su aspecto negativo. Primero, darle tanta previsibilidad a la evolución del tipo de cambio, sobre todo porque si bien ahora subieron las tasas de interés en pesos, entonces un exportador puede decir, no, bueno, pero entonces capaz me conviene, aunque yo sepa que el tipo de cambio oficial está subiendo, me conviene vender hoy los dólares y con esos pesos, poner esos pesos en una tasa de interés en pesos, en un plazo fijo, y con eso le voy a ganar a la microdevaluación. Ahora empezaron a subir la tasa, sacaron un nuevo plazo fijo atado a evolución más para cerealeros, que un poco cumple ese rol. Pero para mí está la discusión interesante si no es mejor, en vez de convalidar microdevaluaciones tan predecibles, que un poco recuerdan a la tablita, ¿no?, de Martínez de Oz, que no trajo buenos resultados, si no es mejor directamente saltos discretos, no altos, pero saltos discretos y menos predecibles en el tipo de cambio oficial, cosa de que, bueno, salta el tipo de cambio 3 pesos y como exportador decís, bueno, me conviene ya vender ahora y no estar seguro que va a seguir aumentando el tipo de cambio todos los días. Eso.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Grancha, y gracias, Ignacio, por la pregunta. Bueno, creo que llegamos al final, así que, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente a Pablo y a Arancha y a todos por haber venido. Los esperamos para la futura presentación del mes que viene. La verdad que desde mi parte con mucha manija por el informe. Y nada, recordarles que tienen el informe en la página de la OSEP y mismo en el link que estaba por acá, pero si no también lo pueden pedir por Instagram a tanto la cuenta del SOS como la cuenta de la OSEP. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Muchas gracias. Chao, chis.